Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy María Scherer. Qué gusto tenerlos por aquí. Y hoy vamos a hablar con Carlos Matienzo. Él es experto en seguridad porque hay, después de Matamoros, Carlos, muchos temas. Muchos. Bueno, de por sí, siempre, ¿no? La seguridad es tema prioritario en la agenda. Carlos, después de Matamoros, a Biden se le abre un hueco, ¿no? Una ventana para recuperar terreno después de que López Obrador, ¿no? Lo hizo desandar en materia de cooperación. ¿Sí o no? Sí, yo creo que es tanto una oportunidad para el propio gobierno de Estados Unidos, pero también es un gran reto, porque lo que estamos viendo es que quienes más han entendido esa oportunidad de volver a poner a México un poco en el, pues, en cuestión o en cuestionamiento por su falta de capacidad para controlar el problema del crimen organizado, han sido los grupos más conservadores, ¿no? Y particularmente del Partido Republicano, que dicen nuevamente México no está haciendo lo suficiente, la crisis del fentanilo es culpa de México, encima están asesinando ciudadanos estadounidenses en México y entonces vuelven a traer el tema de México al centro de la mesa, ya no por el lado de las disputas comerciales o el deterioro democrático, sino el tema de la seguridad, que pega muy bien además en el electorado estadounidense. Y entonces yo creo que lo que estamos viendo ya es la antesala de la discusión electoral en Estados Unidos y desafortunadamente México va a estar en el centro de ese debate, en buena medida por nuestra culpa, porque es verdad que no hemos hecho lo suficiente, porque es verdad que el asesinato de ciudadanos estadounidenses evidentemente iba a causar un problema. Y entonces yo lo que veo es que va a haber mucha presión hacia el gobierno del presidente Biden para que tenga una postura mucho más firme y de mayor exigencia hacia el gobierno de México. Pero es, por lo que decías, ¿no? Por las elecciones en Estados Unidos, ¿es más grilla? ¿O sí crees que Matamoros vaya a provocar en alguna medida un cambio sustancial en la relación? ¿O solo da pie para lo que decías, ¿no? Para que haya más presión de los Estados Unidos a México en este contexto. Digo, al final del día la grilla termina siendo también impactando, ¿no? Esa grilla doméstica, pues en buena medida determina la política exterior de Estados Unidos y siempre lo ha hecho no solo en el caso de México, sino en cualquier otro tema. Yo creo que sí es un ruido que debe preocupar al gobierno mexicano, porque está por un lado esta postura pues más extrema de algunos sectores conservadores de básicamente México necesita que tenga una mayor presencia militar Estados Unidos en ese país para ayudar a combatir el crimen organizado, pero por ahí se pueden colar pues otras alternativas a lo mejor menos drásticas, como designar a las organizaciones mexicanas como organizaciones terroristas internacionales, ¿no? Un tema que México le ha tenido siempre mucho rechazo y miedo, desde mi punto de vista un poco exagerado, porque creemos que por eso nos van a invadir. Pues ETA, por ejemplo, fue designada en algún punto por los Estados Unidos y no han invadido España. Pero, sin embargo, yo creo que lo preocupante va a ser que México esté en el centro del debate de la elección, que es algo que siempre tenemos que evitar, porque obviamente se van a poner posturas muy extremas y al final del día, si el electorado estadounidense termina votando pues, por una postura mucho más conservadora, va a tener que cumplir ese nuevo gobierno y entonces sí otra vez México va a estar todo el tiempo tambaleándose en su relación bilateral, como lo hizo con Trump, ¿no? Que al final del día él sí jaló las cuerdas cuando quiso hacerlo con México, nos amenazó cuando tenía que amenazarnos y cedimos muchísimas cosas, a lo mejor no en seguridad, pero sí en otras áreas como migración, ¿no? Donde el presidente López Obrador pues ha cedido todo. Entonces yo creo que lo deberíamos de considerar más que grilla, no solo porque son grupos extremistas, también son los comités, los legisladores que presiden los comités de política exterior de Estados Unidos, tanto en el Senado como en el Congreso, en la Cámara de Diputados de Estados Unidos. Ambos también se han posicionado. Sí, son súper vocales. El hecho de que un exfiscal general como el fiscal Barr haya hecho este op-ed en el Wall Street Journal y además la atención de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que estamos metidos justo en el debate doméstico de Estados Unidos y eso puede impactar en su política exterior hacia México. En buena medida por nuestra culpa, porque sí, el no actuar con contundencia contra el crimen organizado no hace sino debilitarnos internamente y externamente, porque la comunidad internacional dice, bueno, ¿qué clase de país es este que no está cumpliendo sus responsabilidades internacionales, ¿no? Ujú. Bueno, la seguridad de este lado de la frontera es lo de menos, ¿no? Sí hay una probada facilidad con la que los cárteles mexicanos están llenando Estados Unidos de fentanilo. Sí, a diferencia de lo que el propio presidente mexicano ha dicho, pues la verdad es que los datos lo confirman. ¿Qué pasó?
China era el principal exportador de fentanilo a los Estados Unidos directamente. Y pasaron dos cosas. Por un lado, empezaron a colaborar más con Estados Unidos por ahí de 2019 y a prohibir ciertas sustancias químicas que llegaran tanto a Canadá como a México como directamente a Estados Unidos, y empieza a declinar la exportación de China de fentanilo hacia Estados Unidos. Luego viene la pandemia y se rompen las líneas de distribución normales de China a Estados Unidos, y eso afecta también al fentanilo porque muchas veces los metían en cargamentos legales o aprovechaban empresas formales que trasladaban químicos a Norteamérica. Y entonces se hizo el nearshoring del fentanilo. Los cárteles de la droga mexicanos lo entendieron perfectamente y empezaron a ser los principales, ya no solo exportadores, sino productores de fentanilo. Sí, tomamos su lugar. Tomamos el lugar, o sea, como en otras industrias, pues claro, hace mucho más sentido tener la producción en México que en Asia. ¿Qué sigue llegando de Asia a México? Los precursores químicos, ¿no? O sea, ese es el negocio ahorita de los chinos. Mandan las sustancias químicas necesarias para hacer el fentanilo, y los laboratorios clandestinos están ya en México, y ha crecido, prácticamente se ha triplicado el número de incautaciones de fentanilo en la frontera con México. Y en México, el número de laboratorios que la propia Sedena ha, digamos, incautado, prácticamente ha crecido como 50% de 2020 a 2022. Entonces, es un hecho que ya nos comimos ese mercado también. Las otras drogas están bajando, por ejemplo, la marihuana, ya no exportamos tanto, en buena medida también porque ya es legal en Estados Unidos, pero el fentanilo es el problema y es una crisis gigante en Estados Unidos. Y entiendo que por las cantidades tan pequeñas es mucho más fácil transportarlo, ingresarlo. Claro, o sea, como te decía, por ejemplo, en el caso de China, pues lo metían en un contenedor de muñecas y entonces en la cabeza de una muñeca iba una parte de fentanilo, ¿no? Entonces ya sabía el que lo iba a recibir, pero para las autoridades de Estados Unidos era muy difícil detectarlos. En el caso de México, al parecer, y es lo que dicen las autoridades estadounidenses, pues todo está sucediendo en la frontera, ¿no? Desde coches de particulares, o sea, con sustancias muy pequeñas, es más como un tráfico hormiga, y esa es la gran ventaja del fentanilo como negocio para el crimen organizado. Es mucho más fácil de introducir a Estados Unidos, es mucho más barato, no necesitas tierra de cultivo, o sea, es 100% químico, y es mucho más letal también por lo mismo, ¿no? Como una sustancia muy chiquita te da mucho efecto, pues no, el 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos es fentanilo. Estamos hablando de 70,000 muertes, el doble de lo que nosotros tenemos en asesinatos al año, ¿no? Entonces es realmente una crisis verdadera, es más allá que narrativa, ¿no? Carlos, el presidente designó a la Secretaría de Seguridad de Rosa Isela Rodríguez como la zar, ¿no? La zarina de la lucha contra el tráfico de fentanilo. Y está coordinándose con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Es la Secretaría de Seguridad, ¿no? Pero ¿es la funcionaria correcta? ¿Es la funcionaria adecuada? Depende de qué quiere el gobierno de México. Si lo que quiere el gobierno de México es calmar las aguas, que es mi impresión que es lo que quiere, pues designó a alguien que va a estar dialogando con Estados Unidos y un poco tratando de calmar el asunto, pero realmente ella pues no tiene ninguna fuerza en el ámbito de seguridad en México, ¿no? No controla ninguna fuerza, o sea, no tiene Policía Federal y la Guardia Nacional la controlan las Fuerzas Armadas, no tiene recursos, o sea, todos esos incentivos que antes tenía el secretario de Gobernación y antes la Secretaría de Seguridad, también para jalar a los estados y municipios, que eran los subsidios, pues se los quitaron, ya no hay dinero. Entonces, la verdad es que no tiene ni garrote ni zanahoria la Secretaría de Seguridad. No va a tener gran impacto lo que ella negocie. Yo creo que es simplemente político, probablemente también incluso para darle foco a ella por sus aspiraciones electorales, pero la verdad es que si fuera en serio el combate al crimen organizado y al caso del fentanilo en específico, pues como están las cosas, la verdad es que las personas importantes en la mesa son los secretarios de Defensa y Marina, ¿no? ¿Cómo crees que transcurran los meses que quedan al sexenio en materia de seguridad? Mira, a ver, partamos de un hecho. Estamos en muy, muy mal momento, ¿no? O sea, contrario a lo que dicen las voces oficialistas, estamos en el periodo, estos últimos 4 años, desde 2018, en el periodo más violento desde los años 60, ¿no? O sea, estamos en la cumbre de la violencia en el México democrático, pero incluso mucho antes. Y lo que yo veo es una estabilización. Bajaron un poquito los asesinatos en 2022, pero veo que se están estabilizando de nuevo. Y por otro lado, lo que sí veo es una exigencia muy, muy fuerte de Estados Unidos a mostrar más acciones
Tal vez hay algunas detenciones importantes. Yo creo que por ahí se va a tratar de sacudir México la presión de Estados Unidos con algunas detenciones, como fue la de Ovidio. Pues probablemente también pegarle al cártel Jalisco Nueva Generación, que es el otro gran productor de fentanilo. Pero yo creo que ya es muy tarde. Creo que se está acabando el sexenio. Creo que no hubo estrategia. Hubo una muy mala decisión en la forma en que se desplegó la nueva fuerza, que fue la Guardia Nacional. Nunca hubo un planteamiento estratégico de para qué queremos al ejército y a la Guardia Nacional en las calles. Entonces, yo lo que veo es algunos paliativos, pero sí creo que como país, pues más bien debemos de estar ya pensando al siguiente gobierno qué le vamos a exigir, porque le van a dejar una muy mala situación y hay muchas tareas pendientes, ¿no? Justo la premisa de López Obrador sobre la inseguridad, ¿no?, se probó falsa antes de que terminara el sexenio. No funcionó, como decías, el despliegue de la Guardia Nacional, ni para disuadir, ¿no?, que Claro. era la idea. La premisa de Calderón tampoco, ¿no?, que continuó Peña. ¿Qué sigue, pues? Los candidatos, ¿qué los ves ofreciendo, no? Si vuelve a ganar Morena la elección presidencial, ¿no?, después de los últimos 20 años de estrategias fallidas, ¿no? ¿Cómo vamos a contener el crimen en este país? Sí, mira, yo creo que lo primero es que hay que entender un buen diagnóstico de que tenemos dos problemas coexistentes en México. Tenemos uno de seguridad pública, pues como los que enfrentan cualquier otra nación en vías de desarrollo o incluso desarrolladas, ¿no? Pandillerismo, narcomenudeo, violencia en los asaltos, incluso violencia familiar. Y esa es una parte de los asesinatos que hay en México. Luego tenemos otro que desde mi punto de vista es un asunto de seguridad nacional, que es crimen organizado, controlando territorios, controlando abiertamente gobiernos, armándose, o sea, teniendo milicias armadas en algunas regiones como Zacatecas o Michoacán. Y el gran problema ha sido que, por un lado, los punitivistas dicen, pues, todo ejército y fuerza y a todo el país, como si no existieran dos problemas distintos. Luego tienes la otra postura que también me preocupa, que desde cierto punto de vista es hasta inocente, de la sociedad civil, de la parte de seguridad sin guerra, ¿no? Que dicen, no, hay que sacar a los militares y vamos a meterle a policías. Y pues tampoco te están hablando de lo que pasa en Michoacán, de lo que pasa en Zacatecas o Guerrero, ¿no? Creo que tenemos que tener esos dos problemas bien separados, delimitarlos muy bien, por primera vez definirlos. Estamos preocupados porque los estadounidenses nos digan que son organizaciones terroristas, pero ni siquiera nosotros sabemos definir qué son estas organizaciones. ¿Son ciudadanos que cometen delitos y los vamos a rehabilitar? ¿O son enemigos del Estado? ¿O son antagonismos del Estado? Pues no, nunca le hemos entrado a esa discusión. Creo que es un buen momento para decir dónde, bajo qué criterios y qué temporalidades necesitamos al ejército. Hay lugares donde se va a seguir necesitando el ejército, o sea, eso es evidente. ¿Para qué queremos la Guardia Nacional? ¿Es una institución itinerante o fija? ¿En qué lugares debe estar? ¿En las ciudades, en el metro o en las zonas rurales, que es donde yo creo que debe estar la Guardia Nacional? Y luego, ¿qué hacemos con las policías locales para así el problema de seguridad pública? Que ahí se perdió. Yo creo que si logramos descifrar, digamos, desarmar el rompecabezas primero y luego volverlo a armar con más coherencia, de justamente ni todo ejército como Calderón, pero tampoco ni todo abrazos, no balazos como este presidente, creo que podemos armar algo pues mucho más estratégico, ¿no? Y también definir qué organizaciones y por qué les queremos pegar, ¿no? No es pegarles a todas por pegarles. Hay organizaciones, y creo que eso lo entendió bien Calderón al final de su sexenio, ¿no? Cuando se enfoca en los Zetas, es la mejor etapa de su sexenio y es donde logran bajar la violencia, porque le bajan la violencia en ciudades como Juárez, bajan la violencia en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas. Y luego, pues bueno, tampoco ha sido el tiempo suficiente para saber si esa parte más focalizada sirve. Yo creo que tenemos que tener una estrategia mucho más focalizada y mucho más coherente con los diferentes problemas que coexisten en un país como México, además pegado con Estados Unidos. Bueno, y viendo hacia adelante, esa discusión no existe, ¿eh?, ni entre los morenistas ni entre los de enfrente. Sí, yo creo que ha faltado un poco imaginación. Creo que también el presidente ha sido muy ágil en enfrascarnos un poco en un debate como bipolar, ¿no? En muchos temas y pues pasa en seguridad, ¿no? Entre abrazos, no balazos o combate frontal al crimen organizado. Yo creo que, entiendo que para campañas va a servir ese debate, pero sí creo que tras bambalinas, los expertos, la sociedad civil y los propios candidatos tendrán que sentarse y repensar este asunto, ¿no? Yo sí creo que no podemos seguir así, no solo porque no es ético o humano lo que nos está pasando.
lo que cada vez queda más claro es que además nos debilitamos como Estado frente a Estados Unidos, ¿no? Y frente a la comunidad internacional. Si seguimos sin controlar nuestro propio país, pues la comunidad internacional va a decir esto es un Estado fallido y hay que intervenir más en México, ¿no? No nos conviene por ningún lado esta situación. Carlos, qué bueno tenerte aquí en Latinos. Muchísimas Muchas gracias, gracias. María. Gracias a ustedes como siempre. Soy María Scherer. Lo espero, ojalá, sin falta, el próximo martes. Que le vaya muy bien.